Ya está todo adentro, no pregunten cómo está, pero ya está dentro de la casa. Gracias por los que estuvieron orando por nosotros. Fue un buen tiempo, pudimos ver a los hijos, a los nietos, y bueno, tomar un tiempo con ellos, principalmente mi esposa que estuvo allá en Puebla. ¿Listo, Julio? Listo, hermano. Muy bien. Arranquemos entonces. Déjenme empezar con una historia. Traten de seguirme, por favor, con esta historia. En el mes de noviembre del año 2012 se casaron Aarón y Lulú, ambos hijos de padres cristianos de varios años. En diversas ocasiones pudimos ver evidencias de ambas familias sirviendo al Señor como líderes de diferentes ministerios dentro de la iglesia. El Señor había sido bueno con las dos familias, no solo espiritualmente, sino también materialmente. A Aarón le gusta mucho el deporte, al grado tal que incluso llegó a considerar la posibilidad de dedicarse al atletismo como una forma de vida, es decir, un hombre sano. Ambos profesionistas. Ellos, a pesar de tener una juventud con algunas situaciones, como muchos de nosotros, pudieron llegar a una muy buena boda. Cuando empezaron su noviazgo, se propusieron ahorrar hasta para la boda y la casa, de manera tal que cuando se casaron ya tenían más de lo necesario y estaban ambos estables y con buenos empleos. Al final del año 2013 llegó una promesa nueva de felicidad. Estaban embarazados. Dicho embarazo fue llevado de una manera normal dentro de las atenciones necesarias para la mamá y para el bebé. Y en el mes de julio del 2014 llegó a su vida Aitana, una preciosa bebé. Todo caminaba excelente, pero 2 días después tuvieron que regresar al hospital. La niña no reaccionaba adecuadamente y este sería el inicio de una travesía que ellos vivirían. Resultó que Aitana, a pesar de verse por fuera como una niña completamente normal, tenía una malformación en su pecho. Su corazón no había llegado a girar lo suficiente y no se colocó en el lugar adecuado. Esto había ocasionado que no se formara por completo, faltando arterias en su corazón y una división interna que efectuaba un trabajo en su corazón, lo cual era fundamental. Con los elementos que se tenían, la problemática era mantener con vida a Aitana lo suficiente para que su cuerpo madurara y posteriormente pudieran ir haciendo todas las operaciones que iba a requerir, poco a poco. El diagnóstico era muy grave. Ellos contaban con un seguro de gastos médicos que terminó en breve, y como bien dice Yuyis, terminó en nada. Y después tuvieron que acceder y lograron contactar a una asociación civil, la cual ofreció la ayuda, y pudieron trasladar a la bebé al hospital ABC de la Ciudad de México por la salida a Toluca. Ellos cambiaron toda su dinámica de vida personal, familiar y obviamente de residencia. Al principio los dos permanecían a la puerta del hospital para ver a Aitana 2 veces por día. Era todo lo que podían estar con ella porque permanecía en terapia intensiva. Y después se organizaron de manera tal que entre semana Lulú permanecía en el hospital y Aarón trabajaba y los fines de semana se juntaban. La niña permaneció en este hospital alrededor de 4 meses. Vivió por lo menos 3 operaciones y diversas complicaciones pulmonares, de paso de líquidos y otras cosas. La situación de la economía ascendió a cantidades impensables. De no haber sido por el apoyo recibido, sería muy difícil haber pagado los servicios y la dinámica que vivían. En una ocasión, en el mes de agosto, pudimos visitarles en el hospital, viajar a la Ciudad de México y estar con ellos y orar por Aitana. Sin embargo, para ser bien honestos, íbamos otro pastor y su servidor y nos preguntábamos: Señor, ¿cómo oramos?
¿Qué pedimos? Hemos visto familias quedar arruinadas económicamente por problemas similares a este. Y tal vez usted conoce alguno. También hemos visto a otras familias, amigos queridos, que han invertido 20, 30 o incluso una familia lleva 54 años cuidando a una niña que no puede ser autosuficiente. Y ahora la mamá está llegando a los 80 años y ella es la única que cuida a su hija de 50 y tantos años. Así que la pregunta era honesta. Señor, ¿qué pedimos? ¿Cómo hacerlo sin lastimar aún más a los padres? ¿Sería egoísta pedir que descansara? Por supuesto, pedíamos por un milagro. Mis hermanos, yo creo que cada uno de nosotros nos hemos visto en situaciones similares. Hoy veremos un pasaje de la Escritura que puede ayudarnos a dar algunas respuestas de forma correcta de cómo orar y cómo interceder. Cada uno de nosotros tenemos alguna petición de oración a Dios, ¿verdad? Hay cosas que nos producen carga, situaciones que nos preocupan. Quiero pedirle que mientras vamos desarrollando el tema, usted lo ligue a su petición de oración. Así que piense en este momento cómo o qué sería su petición de oración. ¿Qué es lo que está constantemente en su corazón y que le produce carga? Y conforme vamos avanzando en el sermón, visualice cada uno de los puntos y líguelo tocante a su petición de oración. Y entonces podremos encontrar aplicaciones para nosotros en este día. ¿Listos? Vamos entonces a la Escritura, por favor, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en la Escritura, y vamos a empezar a partir del verso 15. Voy a estar haciendo las lecturas a partir de la versión internacional. Veo que varios de ustedes prefieren utilizar esta versión y por esta razón yo, que estoy bien hecho a la versión 60, me estoy adaptando a la versión internacional, pero si usted tiene la versión 60, nada más ahí acomode el asunto. Efesios 1:15 dice así: por esto yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. En esta primera sección podemos ver una muestra de gratitud del apóstol Pablo al saber que los efesios andaban en fe en el Señor Jesús y amor por los santos. Invirtamos entonces ahora la implicación. Gratitud porque andan en fe y en amor, pero si no anduvieran, esta podría ser la primera oración. Si una persona está en la fe, puede caminar en la dinámica espiritual, pero si no entiende la fe, va a ser estorbado constantemente. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que el mismo verso 6 de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí es importante la fe, pero es más importante el objeto de nuestra fe. Porque en esencia todo el mundo tiene fe. Todos tenemos fe. Hasta aquella persona que usted ve que dice qué mundanota es este o qué alejado está de Dios, créame, tienen fe. El problema es dónde está colocada esa fe. Algunos tienen fe en su trabajo. Algunos otros tendrán fe en su capacidad personal. Otros tendrán fe en sus títulos. Otros más dirán: tengo amigos, ¿qué más falta? Algunos dirán: mis relaciones. Otros dirán: mis recursos. Todos tenemos fe. Por eso
se me hace tremendamente importante que el apóstol Pablo haya recalcado el concepto. Es importante que tengan la fe, pero la fe en el Señor Jesús. Porque es más importante el objeto de la fe que la fe en sí misma. ¿En dónde descansa mi fe? Cada uno de nosotros tenemos fe. El punto es dónde está nuestra fe. Esto me deja un elemento que podemos explicar de forma práctica acerca de la fe. Es esta convicción que tengo de que nuestro Señor va a obrar y que entonces yo me muevo a hacer lo que me corresponde, mi parte. La razón es porque entiendo que mi grado de confianza es tal que es un hecho anunciado, entonces yo tengo que ver por fe el resultado final. Pero voy a hacer mi parte en la confianza de que Dios va a hacer la suya. No tengo tiempo para explicar cada uno de estos pasajes bíblicos, pero solamente piensa en esto. Josué está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le dice: pásale el río y yo lo detengo. ¿Y qué hubiera dicho? No, detén el río y luego me meto. No, ejerce fe. Camina sabiendo que la bendición ya viene, pero camina. No te detengas. Y cuando vayas a Jericó, la rodeas 7 días y gritas al 7º día. Y yo me hubiera quedado así de que, ¿y alto? ¿Grito duro? Pero es por fe, lo tienes que hacer, aunque no lo veas o no lo entiendas, sencillamente lo tienes que hacer. Cuando estaba el ciego y le dice Jesús: ve y lávate al estanque de Siloé, que estaba afuera de la ciudad y que tenía que descender por un camino, y este estanque era subterráneo. Dice: ve y enjuágate. Y yo lo hubiera volteado a decir: bueno, pues, ¿qué no ves que yo no veo? Ve y hazlo, ejerce fe, haz tu parte y yo me encargo del resto. Y podemos imaginar a Noé diciéndole que va a qué. Como que, ¿cómo, Dios? En la vida había llovido así. Y entonces échate 30 años haciendo algo y preparándote para algo que nunca has visto. Se requiere fe. Pero en todos los ejemplos, tú haces tu parte y Dios se encarga de la suya. Esto es la fe. Es activa, no pasiva. Y entonces el apóstol Pablo dice: yo quiero que tengan fe. Y una primera razón de oración, cuando oremos por alguien, creo que podemos orar por fe, para que haga su parte y que no se quede sentado en la hamaca esperando la bendición de Dios. ¿Está haciendo todo lo posible que tiene a su mano? ¿Está ejerciendo fe en esa petición de oración específica que tiene en su mente? Tal vez este puede ser el inicio. Quiero una promoción laboral. ¡Qué bueno que está haciendo! Quiero mejorar la relación familiar. ¡Excelente! ¿Y cómo lo va a hacer? No, es que Dios se encargue. Sí, sí, sí. ¿Y usted qué? Mire, tengo unos hermanos muy queridos. Lo bueno de estar en otras ciudades es que no los conocen, entonces puedo hablar. Pero lo suben a YouTube, ¿verdad? Bueno, los de Puebla se dan cuenta de quién habla. Entonces, este hermano lo tuvimos en consejería. Tenía un problema económico terrible, terrible. Y entonces, después de varios tiempos de consejería, tomamos un diplomado con ellos, trabajamos con ellos. Fue tanta la carga que de plano tomamos un tiempo para sentarnos con ellos a hablar de su presupuesto. Y después de sentarnos y ver el presupuesto, resultó: ¿ya viste dónde está el problema? ¿Qué vas a hacer al respecto? Tenía que pagar 3, 4 tarjetas de crédito, cantidades impensables desde su presupuesto actual.
estaban a punto de perder la casa y todo lo demás. Y entonces yo le decía, bueno, ok, ya tenemos esto, ¿qué vas a hacer? Y dice, voy a esperar en el Señor una bendición especial. Y de veras. Y cuando te hablen para cobrarte, no les contesto hasta que el Señor me dé respuesta. Le llegó una carta del banco y le dijo, no me pagues todo lo que me debes, págame esta pequeña parte y ahí muere. ¿Estás listo para enfrentarlo? Ya está ahí la provisión. Que el Señor me muestre cómo. ¡Ya te lo mostró! ¿Ves la diferencia? Primera razón, la fe. Segunda razón, el amor. Este segundo elemento es un acto voluntario que es reflejado en las relaciones interpersonales. Es como en el caso de la fe. Podremos llevarnos el sermón completo hablando de esto, del amor de Dios y del amor que se enseña en la Biblia. Déjenme darle una explicación breve que a mí me gusta mucho usar para explicar amor. Cuando yo amo a alguien, busco el máximo bien de la persona que amo. ¿Está fácil? Yo busco el máximo bien de la persona que amo. ¿Y cómo saber si estoy amando? Conteste esta pregunta. ¿Es lo mejor que podría hacer por esta persona? Y entonces, aquí es donde el amor se torna complejo. ¿Por qué? Porque a veces el amor requiere trabajo, ¿verdad? Como ese niño berrinchudo, que por su bien lo vas a detener, aunque no quieres. Prefieres comprarle el juguete o el chocolate para que se tranquilice, pero por su bien lo vas a tranquilizar de otra manera. 3. A veces el amor duele. Hay que hacer cosas que son necesarias, ¿verdad? Y a veces duele. A veces el amor niega. Sabemos que no es sano a veces entregar esta situación. Y entonces por amor niegas aquello. A veces el amor confronta, se atreve a decir las cosas. Ya te habló feo, ya te ofendió, ¿y qué vas a hacer? No, pues nada. Bueno, si no haces nada, entonces no estás amando. Estás buscando el camino sencillo. El amor confronta. El amor confronta. Se atreve. El amor reprende. Lleva a Dios la enseñanza. El amor a veces limita. Es decir, ayuda a que la persona no sea vulnerable. El amor advierte, ve peligros, los anuncia. El amor libera, entrega cuando es necesario. No tiene nada que ver con enamoramiento. Nada que ver. Y por cierto, al respecto hago un paréntesis por esta semana. Muchos de ustedes van a tener que invertir. ¿Por qué? Porque es el día del amor y la amistad. Una petición en estas fechas: no sean víctimas de las estrategias de mercadotecnia de esta temporada. Por supuesto que pueden tomar atenciones, pero consideren las implicaciones. La gran mayoría de las cosas que se compran para estas fechas apelan a alguna de estas cosas: al ego, al hedonismo, a la cartera o a las emociones. Pero nada de esto es amor. Yo sé que lo que es a favor de la naturaleza es lo otro, pero por eso somos llamados a ir en contra de la naturaleza. Este anuncio es patrocinado por todos los chavos a punto de casarse que no quieren quedar bien.
Jeff, me debes un café. Cierro paréntesis. Pablo veía que los efesios tenían actos en favor de unos para con los otros. Este amor tiene una evidencia clara en la iglesia, al grado tal que el Señor menciona que este sería un sello distintivo de la iglesia. ¿Cómo podemos saber si una persona es un hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber si una comunidad mora el Espíritu de Jesucristo? Dice Juan 13:35, por el amor que se tienen los unos por los otros. Por ello, al saber de la vida de los efesios, no le queda más que expresar gratitud. Pero si no hay estas dos cosas, mis hermanos, piensen en su oración. Es un buen inicio para orar por alguien, por su fe y por su amor. Pues son elementos necesarios que fundamentan una vida espiritual. Imagina esto. ¿Ve usted un matrimonio con problemas? ¿Cree que la fe y el amor pudieran ayudar? ¿Cree que pudieran ayudar? Podría solucionar el problema. Tal vez la petición de oración debería de cambiar. Pensemos en nuestros entornos. ¿Cuánto cambiaría si hubiera fe y amor? ¿Cree que una persona dejaría los vicios si tiene fe y tiene amor? Por supuesto. ¿Podría cambiar ese carácter explosivo que le echamos la culpa a Dios? Es que así me hizo Dios. O sea, aparte de mentiroso, irresponsable, ¿no? Porque Dios no lo hizo así. Ustedes y Dios era así. Pero si hubiese fe y amor, no cambiaría ese carácter. Podríamos hacer las cosas diferentes con fe y con amor. Tercera enseñanza del pasaje en oración. Vamos al verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría es sofía en griego, y es la capacidad de entender la naturaleza de las cosas. Dicho de otra forma, es una ciencia sobrenatural que Dios da al hombre. En un sentido amplio puede aplicarse a la destreza técnica, a la capacidad de hacer negocios, a las habilidades en diferentes asuntos y algunas otras cosas. Pero la implicación se encuentra íntimamente ligada al aspecto espiritual, al grado tal que se mencionan como un principio de la sabiduría, el temor al Señor, según Salmos y Proverbios. Nuestra referencia primaria, por supuesto, es el rey Salomón, que cuando Dios le concede una cosa y que la pidiera, cualquiera que fuera, Dios dice, tú pídelo y yo te lo voy a dar. Y a veces me hubiera querido llamar Salomón, hombre. Que Dios te llegara conmigo y me dijera, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y yo creo que por eso Dios no se me aparece a preguntarme eso, porque no sabría qué pedir. Pero Él sí supo. Y lo expresa de esta siguiente forma. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Es muy probable que cuando estemos orando nos encontremos con una serie de decisiones que tomar. Tal vez podemos ver todo un panorama y se hace complejo, pero la gran mayoría de ocasiones en la vida no es una clara diferencia entre cosas blancas, entre cosas negras, entre lo bueno y lo malo. Muchas veces tenemos que tomar decisiones basado en una escala o matices de grises, y en ocasiones somos medio daltónicos y no alcanzamos a ver qué es malo y qué es bueno. O hay veces que tenemos que tomar decisiones entre qué es lo menos malo. Por ello requerimos sabiduría. Es decirle a Dios en palabras concretas, no tengo la menor idea, Dios. Ayúdame. No sé qué hacer. Reconozco mi incapacidad, mis limitaciones delante de ti. Yo no tengo todo el panorama.
no sé qué hacer, Dios. Necesito de ti. Porque si tú no me ayudas, voy a tomar decisiones equivocadas. No quiero ser necio. No quiero aferrarme. Quiero estar en tu voluntad. Quiero estar en tu voluntad, Padre. Por eso es que pedimos sabiduría. Fe, amor, sabiduría. Vamos a la cuarta. Dice el verso 17 en la segunda sección: pido que Dios les dé espíritu de revelación para que conozcan lo mejor. Decíamos en domingos pasados que la revelación es la capacidad de quitar el velo. Este concepto que se usa en ocasiones para anunciar el ministerio de Cristo. Ministerio que antes estuvo oculto, pero que ahora es anunciado. Es la condición práctica que tiene que ver con entender las cosas y la manera en la que Dios está actuando. Muchas veces yo no entiendo lo que Dios está tratando de hacer, pero si Él me quita el velo, me muestra sus propósitos, entonces ya no solo es una obediencia ciega, sino también con discernimiento. Entonces ahora, una forma de orar en este espíritu de revelación es que me permita entender lo que está haciendo, lo que quiere lograr, cuál es su propósito ante la situación y por qué tenemos que vivir ciertas circunstancias. En el sentido real y humano, muchas veces yo tengo estas luchas con Dios. Le pregunto a Dios, ¿por qué hay muchos papás que quisieran ser papás y que son hombres verdaderamente admirables y no son papás? Y veo a otros que tienen hijos, y no uno, varios, y no entiendo por qué Dios se los da. Pero ese es mi razonamiento humano. Pero si entendemos las cosas al revés y empezamos a entender las cosas como Dios las entiende, las cosas pueden cambiar. Voy a hacer esta pregunta. Si yo pidiera hoy un testimonio y encontrara esto en ustedes, piénselo así. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna situación en su vida que en su principio se vio como tragedia, pero con el tiempo se tornó en una bendición a su vida? Al principio se vio trágico, se vio duro, se vio difícil, pero con el paso del tiempo usted se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo importante, algo impresionante. Y cuando usted ve el resultado dice, ¡wow, Dios, te rayaste! ¿Alguno de ustedes? No le voy a pedir que lo comparta, nada más una persona, dos, ya vi varios. ¿Verdad que sí? En ocasiones no vemos lo que Dios está haciendo, pero Él sí sabe lo que está haciendo. Compartimos ahorita en el grupo pequeño con el hermano Samuel y decíamos, Dios está en su trono, Él no ha perdido el control. Yo puedo pensar que las cosas están fuera de control, pero Dios no. Él está en control de las cosas. Él sí sabe lo que quiere lograr y el propósito por el cual ha permitido ciertas cosas. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros pongámonos los lentes espirituales para poder ver lo que Dios está viendo. Me encanta cuando el profeta está y dice, Señor, son muchos contra nosotros. Y entonces pide el profeta, ábrele el entendimiento para que vean que son más los que están con nosotros. Y entonces le abre el entendimiento y ve a toda la legión de ángeles. Y dice, wow, hasta cantos se han hecho de esto. Porque en muchas ocasiones nuestra mente solamente ve esto. Pero cuando el Señor nos revela su plan, podemos ver todo el propósito. Todo el propósito. Y entonces podemos entender que la enfermedad puede ser una bendición. Las pérdidas pueden ser una bendición. La falta de provisión puede ser una bendición. El quedarse fuera de un trabajo, de una escuela, puede ser una bendición.
el tener una limitación económica puede ser una bendición. Y por eso el apóstol Pablo dice, de buena manera, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando uno entiende el plan de Dios, las cosas se tornan diferentes. Quinto elemento de la oración, y con este cerramos. Pido también, verso 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hace un momento hablábamos de fe y mencionaba que la fe es una convicción que nos mueve a hacer las cosas. En cierta manera la esperanza es similar, pero se espera de nosotros un resultado completamente opuesto. Me explico. En el caso de la esperanza es tener una plena confianza en Dios como con la fe, pero esperar en Él. Es decir, dejar que Dios se encargue de aquellas cosas que Él se debe de encargar. En muchas ocasiones he encontrado personas que confunden fe y esperanza. Y entonces hacen lo opuesto. Es decir, hacen cuando deberían de esperar y esperan cuando deberían de hacer. Déjenme explicarlo esto con un ejemplo y creo que va a quedar claro. Por muchos años yo me convertí en una persona que quería ser un instrumento de bendición para que mi esposa cambiara. Convencido de que yo quería que mi esposa cambiara. Entonces invertí grandes cantidades de esfuerzo y de estrategias para que esto sucediera. Al grado tal que en ocasiones nos vimos en esta lucha, donde ella se dio cuenta que también tenía el mismo ministerio, cambiarme a mí. Y entonces empezamos a utilizar estrategias. Invertimos fuerzas. En ocasiones usamos cosas más complejas como enojo. En ocasiones manipulación. En ocasiones advertencias, sobre control. Y solo nos ha pasado a mi esposa y a mí. Al respecto, déjeme mencionarle dos cosas. La primera, solo hay un Espíritu Santo. Y la segunda, no es usted ni soy yo. El único que puede cambiar es Dios. Y esto se aplica a todas las relaciones interpersonales. Vamos manejando, ¡ay, ese que se me metió! Porque queremos que cambie él, no yo. Y la cajera, ¿qué maltrato tuvo? Porque quiero que cambie ella, no yo. Y mi amiga me defraudó en la confianza y compartió el secreto que le dije que no compartiera. Y quiero que cambie ella, no yo. Y el maestro me tiene mala fe y me reprobó el ingrato porque quiero que cambie él, no yo. Y el vecino, ¿qué se le ocurre? Paró el coche afuera de mi cochera. Quiero que cambie él, no yo. Y podemos seguir con los ejemplos. Así que mi hermano, si quiere que las cosas cambien, sigo en este ejemplo, cambie usted, que para eso se requiere fe. Y deje en esperanza a Dios hacer su papel con la otra persona. Pero ¿qué hacemos? Yo quiero cambiar a la otra persona y que Dios me cambie a mí. ¿Sí o no? Está fácil, ¿no? La esperanza es muy compleja, pero es muy, muy bendecida. El día viernes veníamos manejando de regreso de Puebla a Guadalajara y veníamos en carretera y nos acordamos
de un matrimonio que estábamos llevando en un grupo de matrimonios. Este matrimonio llegó a la iglesia después de varios intentos de tener hijos. Habían pasado 8 años y no pudieron tener hijos, y llegaron a la iglesia pidiendo ayuda psicológica. Tenemos un grupo en la iglesia, tenemos un equipo de ministerio para consejería, y ellos llegaron pidiendo ayuda porque estaban tratando de sobreponerse a la última pérdida de su bebé, que lo habían perdido por un legrado. Conocieron de Cristo, se quedaron en la iglesia, los integramos al grupo de matrimonios, nos enamoramos de ellos y con ellos, y hicimos una bonita relación. En julio del año pasado nos avisan: estoy embarazada. Y todo el grupo estaba feliz, porque dijimos: Señor, tú has sido bueno con ellos. Y en septiembre nos dijeron que la bebé venía con un problema. En el mes de enero nació la bebé, y cuando hicimos la llamada el viernes nos enteramos que tenía una semana que había fallecido. Nos quedamos viendo mi esposa y yo mientras íbamos en el volante, y honestamente sí le preguntamos a Dios: ¿por qué? Están tan vulnerables en su fe ellos, que no puedo entender lo que Dios está haciendo con ellos. En la noche, cuando estaban ya los dos juntos, les volvimos a llamar por teléfono, oramos con ellos y les decía: ¿se acuerdan de las pláticas que tuvimos? Yo les decía, porque ellos querían hacer lo mismo que estaba pasando con Aitana, y les decía: espérense, ustedes tienen otra dinámica, hagan lo que puedan hacer con los recursos que tienen, con la dinámica que tienen, y dejen a Dios hacerlo, su parte. No se endeuden innecesariamente, hagan lo que puedan y confíen. Si Dios quiere salvar a su bebé, Dios la va a salvar. Y si Dios se la quiere llevar, así la tengas en el mejor hospital del mundo, se la va a llevar. Y se la llevó. Pero les puedo asegurar que cada uno de nosotros nos aferrábamos a esa esperanza, por pequeña que fuera. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer, y tenemos que estar dispuestos a soltar aquellas cosas que solo Dios puede hacer. Hermano, deja de afanarte por cambiar a los otros. Deja de afanarte por convertirte en médico. Deja de afanarte. No sirve el asunto que te afanes por todas esas cosas, y al final de cuentas esas cosas están en las manos de un Dios poderoso que tiene propósitos diferentes, y que muy posiblemente esos propósitos no coincidan con lo que tú estás pensando que es mejor. Este texto termina con una sección increíble y les dice: ¿quieren tener esperanza? Vean lo que yo ya hice. Ustedes no tuvieron que hacer nada. Y empieza a narrar lo que Jesucristo, la obra de Jesucristo, y cómo llegó, y cómo vino al mundo, y cómo resucitó, y cómo fue sentado a la diestra. Y la sección termina con esto, solamente para que nos demos cuenta: nuestra esperanza es aquellas cosas que yo no puedo hacer y que Dios sí va a hacer. Así que si queremos vivir en esperanza, dejemos a Dios ser Dios, no solo en la vida de otros, también en la nuestra. Termino, concluyo. Para muchos tal vez esperaban una estrategia, una fórmula para hacer que Dios me entregue lo que yo le estoy pidiendo en oración. Por eso es que hay personas que buscan al santo más milagroso. Hay personas que quieren saber si a través del sometimiento de su cuerpo, o de abstenerse, o castigar su cuerpo, es una forma de negociar con Dios. Y por eso utilizan diferentes formas. Se proponen ritos, hacen promesas y hasta juramentos. Muchas veces he entrado yo mismo en esta dinámica: Señor, si tú haces esto, yo te prometo esto otro. Pero lo he realizado olvidándome de quién es Dios,
¿Y quién soy yo? Pensando que puedo negociar con Él o que tengo algo mejor que ofrecerle a Dios. Este texto me enseña cosas de la oración completamente diferentes. Cosas de oración que tienen que ver con entender lo que Dios está haciendo, entender su voluntad, entender que lo que para mí es bueno tal vez no sea bueno para Dios, entender que lo mejor que puedo hacer es permanecer en fe, en amor, en sabiduría, en revelación y en esperanza. Porque cuando yo entro a esta dinámica, entro en aquello que Dios está haciendo y no en mi capricho personal. El 13 de diciembre del año 2014, Aitana partió a la presencia del Señor. Nosotros íbamos a un concierto a las iglesias bíblicas que se reúnen cada 2 años y arman un concierto en un auditorio. Tuvimos que cancelar este lugar para oficiar el funeral de esta bebé de 4 meses. ¿Qué palabra le hubieras dicho a esta pareja? Honestamente, muy poco. Tomamos 2 de Samuel 11, cuando el rey David pierde a su hijo y dice: Él ya no viene a mí, ahora yo voy a Él. Y le decíamos: los niños son de Dios, tengan confianza, su hija está en la presencia de Dios y descansen en esta promesa. Pero ¿saben qué? Cuando pedía unas palabras para ellos en el funeral, lo primero que hizo Aarón fue tomar el micrófono y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque Dios les prestó a Aitana 4 meses. Porque Dios usó a esta bebé para enseñarles una magnitud espiritual de quién era Él, que ellos no estaban entendiendo. Crecieron en su dependencia de Dios de una manera inimaginable. Su matrimonio se estrechó de una manera increíble y pudieron ver situaciones que jamás antes habían experimentado. Yo podía ver a Aarón y a Lulú en paz con Dios. Pude ver en ellos la tranquilidad de haber hecho su parte y que podían descansar en la soberanía de Dios. La experiencia resultó de una manera que nadie la quería. Todos pedíamos por un milagro, excepto Dios. Así que cumplió su propósito, provocó en ellos un conocimiento especial de Dios y un crecimiento espiritual. Pude ver en ellos elementos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Una fe creciente, un amor entre ellos, una sabiduría de Dios, una revelación para entender los propósitos de Dios y una esperanza. Es como si estoy orando a ti, Dios, pero estoy orando con las manos abiertas, de manera que si tú te lo quieres llevar, tú te lo llevas, pero no me aferro a eso. Tengo las manos abiertas. Piense en sus peticiones de oración. Que el Señor le conceda a usted esta bendición en esta etapa difícil que pasaron, que están pasando, que tal vez pasará. Oremos. Padre, tú sabes lo que está en la mente de cada uno de mis hermanos, cuál es su lucha y cuál es su pesar, Señor. Te ruego por ellos. Permíteles, Señor, ver con tus ojos. Permíteles, Señor, entender que lo que el hombre ve como adecuado, correcto y sano, para ti a veces, Señor, es diferente. Permíteles ver espiritualmente las circunstancias de la vida. Permíteles ver adversidad como una bendición. Permíteles ver problemas como una forma en la cual tú te estás manifestando. Permíteles ver, Señor, adversidad como retos espirituales. Señor, los pongo en tus manos. Cada uno de ellos tiene sus luchas, tiene sus problemas, sus circunstancias. Te ruego para que tú, Dios, te manifiestes en ellos y les permitas vivir una vida de fe y de oración de esta manera, que esté plagada de amor, de fe, de esperanza
de paciencia, Señor, que puedan ellos confirmar cada uno de los principios que vimos en esta tarde. Los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús.